humano para tener un cadáver humano para poder... Disculpen, tengo un problema con la batería de la compu, permiso, ¿no? Perdón. Les decía, necesitamos un cadáver humano. Es la posibilidad que tenemos para poder trabajar es esa, ¿sí? Desde ese momento, yo para poder analizar la problemática, lo que voy a hacer es partir de la base de que tenemos un ser humano distinto de los tejidos de la madre, identificable y diferenciable. O sea que no solo tenemos un embarazo, entre comillas, diagnosticado, sino que además hemos logrado individualizar a un ser humano distinto de la mamá, y ese ser humano distinto de la mamá interrumpió su proceso vital, dejó de vivir por la causa que sea, pero generalmente estamos hablando, como decía antes, de los bebés deseados. Eh, lo primero que surge es esto de una diferencia basada en la edad gestacional o el peso. Algo que a mí me llamó la atención originariamente y que con posterioridad terminé confirmando que no resultaba razonable. Vamos a ver con el avance de la exposición que hay diferenciaciones que tienen que ver con lo que sucede con los cuerpos de estos bebés cuando la defunción se produce antes de las 20 semanas de gestación o cuando se produce después de las 20 semanas, más allá de que alguna normativa provincial también establece algunos márgenes distintos. Pero lo que sí destaco, porque después veremos que cada provincia tiene regulaciones específicas, lo que sí destaco es que desde mi modo de ver, esa discriminación es una discriminación arbitraria que tiene que ver con criterios médicos, pero que carece de sustento normativo. No hay ninguna norma fundamental que a nosotros nos pueda llevar a justificar un tratamiento diferenciado de un cadáver tanto antes como después del nacimiento, o sea, de que se produjo el deceso antes o después del nacimiento, por el solo hecho de la edad gestacional o del peso. Voy a introducir algunas cuestiones que tienen que ver con lo terminológico, porque me interesa mostrarles la cantidad de denominaciones con las cuales se hace referencia a esta problemática. ¿Sí? Nosotros, voy leyendo algunas de las que tengo a mano para que vean la cantidad. Pérdida temprana del embarazo, pérdida del embarazo del segundo trimestre, aborto involuntario, aborto espontáneo, muerte fetal, aborto inducido, óbito fetal, interrupción del embarazo, defunción fetal, muerte perinatal, fallecimiento del producto de la concepción y muerte gestacional. ¿Cuál es la particularidad de todas estas definiciones? En el fondo tienen un proceso invisibilizador, es decir, cuando uno analiza estas definiciones, yo las veo como deshumanizadas. Entonces, por eso mi idea era incorporar la palabra muerte, la palabra gestacional, la palabra humana dentro del título, porque considero que son elementos fundamentales para poder realmente humanizar un proceso que generalmente ha avanzado en el sentido que avanzó porque no hemos logrado que los ojos vean para que el corazón sienta, ¿sí? La idea de este trabajo es que ustedes puedan comprender, aprender esta realidad y en función de eso poderla mirarla con ojos más humanos, ¿sí? También tenemos categorías, hablamos de muerte fetal precoz, muerte fetal intermedia, muerte fetal tardía, ahí aparecen todo lo que tiene que ver con las semanas de gestación que hacen que se pueda incluir en una o en otra categoría. Nosotros en el origen, yo voy a mencionar algunas referencias que tienen que ver con definiciones al solo efecto de explicar un poquito cómo se desenvolvió este proceso hasta llegar a donde llegamos, ¿sí? Si nosotros ponemos como punto de partida 1950 y vamos a analizar lo que plantea la ONU
incorporaba en el concepto de muerte fetal a todos los fallecimientos, sea cual sea el momento de la defunción. ¿Sí? O sea, era algo que desde mi punto de vista tiene que ver con el sentido común. Con el paso del tiempo apareció la idea de viabilidad, que introdujo una subclasificación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pudimos verificar es que con posterioridad aparecen clasificaciones que hablan de las 28 semanas de gestación como un momento de posible viabilidad de esa persona fuera del seno materno y toman esa categoría para empezar a visibilizarlo. Y hablan de aborto espontáneo antes de las 28 semanas. Luego, con el paso del tiempo, este criterio fue modificándose, ¿sí? Y entonces podemos encontrar que ya algunos técnicos empezaron a ponderar esta posibilidad de la viabilidad a una edad gestacional menor y empezaron a hablar de las 20 semanas de gestación, de las 22 semanas de gestación, y ahí aparece como este clic que nos lleva a nosotros a incorporar el concepto de aborto espontáneo. ¿Sí? Algo que naturalizó el tratamiento diferenciado de estos cuerpos porque los bebés que fallecieron no eran viables al momento del deceso. ¿Sí? Ya en el 2022 tenemos una clasificación concreta que nos pone en el punto que les explicaba recién. Y a partir de ese momento, nosotros ya vamos a analizar y vamos a ver que en el ordenamiento argentino, estas definiciones que son de naturaleza médica no son vinculantes y que el ordenamiento jurídico nacional no las contempla y habla solo de manera lisa y llana de función fetal sin individualizar ninguna de las etapas de gestación, y eso es lo que a nosotros nos debería llevar a suponer que todos estos niños deben recibir el mismo tratamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos en Argentina la definición de defunción cuando hablamos de la muerte que se produce con posterioridad al nacimiento. Y la defunción fetal es cuando ese deceso se produce antes del nacimiento. Una de las normas o uno de los conceptos que a nosotros nos genera algunas confusiones tienen que ver con el concepto de muerte perinatal, que es el que se incorporó al momento de de establecer la norma que regula la asistencia de la mujer que fue víctima de este proceso, que padeció de la defunción fetal de su hijo, y que la normativa le garantiza un acompañamiento a través de prestaciones del sistema de salud con la ley 27.733, pero lo hace solo para los embarazos posteriores a las 28 semanas. Eso también hace que se genere un trato discriminatorio para con las familias que están viviendo este proceso y que el deceso se da con anterioridad a las 28 semanas, porque prácticamente para poder acceder a las prestaciones que establece la ley y que deben brindar las obras sociales, las prepagas o inclusive el Estado, tengan que recurrir a una acción judicial, lo cual en los casos en que el deceso se produce resulta imposible porque precisamente los pasos que se van dando hace que la familia probablemente lo último que quiera es ponerse a analizar cuáles son los derechos de los cuales eh, goza en función de la normativa, entran en un proceso que muchas de las mujeres que están acá probablemente han vivido y saben de lo deshumanizado que muchas veces resulta la vivencia que tienen. Entonces esta ley
no logra en cierta medida cumplir el cometido para el cual fue pensada, porque deja afuera a un grupo importante de familias que están alcanzadas por este drama de la muerte fetal. Eh, y decía lo de las definiciones porque en el fondo eh, me interesa mucho que aparezcan los rostros, los abrazos, el llanto, el no dormir, que hace que cualquier definición a nosotros nos haga pensar si lo que estamos diciendo realmente se compadece o no con lo lógico. Porque empezamos a decir 22 semanas, 20 semanas, y lo que vemos que en realidad hay seres humanos que viven una realidad que es indubitable, que es indiscutible, y que lo único que necesitan es recibir el mismo tratamiento que otros seres humanos en las mismas condiciones. Eso es lo que nosotros pretendemos lograr a través del trabajo que estamos haciendo, y lo que queremos es que esas personas que hoy están viviendo este proceso doloroso o que lo han vivido, puedan dar solución a estas cuestiones a través de las herramientas que nosotros les vamos a facilitar. ¿Qué pasa con los cuerpos en los casos de las disfunciones fetales? Eh, Si son mayores de 20 semanas o de 500 gramos, se da el proceso habitual que es el certificado de defunción, que es una obligación que tienen los médicos, la licencia perdón, la inscripción de la defunción en el registro civil, la posibilidad de que se extienda la licencia de inhumación y con posterioridad poder acceder a la posibilidad de darle sepultura o de cremar ese cuerpo. ¿Sí? Esas son las variables que suceden, salvo en los casos en que hablábamos de muertes precoces, donde el destino puede ser un laboratorio, o digo, el servicio de anatomía patológica de un hospital, o el tratamiento como residuo patogénico, que son las variables que nosotros podemos observar y que son las que en su momento nos motivaron a involucrarnos para tratar de encontrar soluciones, como les decía antes, más humanas. Es importante lo del certificado de defunción, porque es algo que los médicos deben interpretar como central desde el momento en que la obligación que ellos tienen es de carácter legal. Siempre cuando se produce un deceso, tienen los profesionales de la salud la obligación de extender el certificado de defunción. Si no lo hacen, están incumpliendo con una obligación. Entonces, cuando un profesional de la salud, por desconocimiento o por haber incorporado una costumbre, eh, omite ese deber de extender el certificado, eso en algún momento también puede tener un rebote y generar algún tipo de perjuicio por haber incumplido con esta obligación fundamental. Y es lo que nosotros hemos exigido en casos donde nos tocó intervenir. Eran casos de muertes precoces de estos bebés que se habían negado a extender el certificado médico, y lo que nosotros hicimos fue hacer el reclamo respectivo. Los centros de salud extendieron los certificados correspondientes, y eso nos abrió la posibilidad de avanzar en el itinerario que desembocó en el final feliz de la sepultura de estos bebés. Cuando nosotros tenemos un cadáver humano, nosotros tenemos una individualidad biológica que merece ser respetada. Digo, yo parto desde un análisis, ¿no? No solo es un cadáver humano como otro cadáver humano, como una cosa que está fuera del comercio, que es sui generis y que merece un tratamiento específico. Yo también lo hago desde una visión
de esto de entender que hay un cuerpo espiritualizado, un espíritu corporizado, que hay una cuestión de trascendencia, que si bien no es algo que deben tomar todos, porque hay gente que no lo comparte, sí es lo que a mí me ha llevado a tener una visión específica sobre esto y a poder incorporar elementos que después vamos a ver también que tienen que ver con esto de respetar la libertad religiosa de las personas que están involucradas o implicadas en la problemática y que necesitan, como en el caso que nos tocó atender a nosotros en Neuquén, necesitan de la posibilidad de dar una cristiana sepultura al cuerpo de su hijo para poder satisfacer este mandato. Nosotros, inclusive los católicos, consideramos la sepultura de los cuerpos de los difuntos como un acto de misericordia y tenemos un llamado de nuestra iglesia a poder hacerlo. De la misma manera, otras religiones o gente que por cuestiones filosóficas o culturales le asigna a la sepultura un valor trascendental que hace que nosotros tengamos que facilitar o impulsar la posibilidad de que todos puedan satisfacer ese deseo. Yo hablaba de los deudos, pero también me interesa tener en cuenta esto de la sociedad susceptible, el grupo de personas que somos parte de una sociedad y que no nos da lo mismo que esos cuerpos reciban un tratamiento u otro tratamiento. Yo integro una fundación que es la Fundación Rafaelinos por la Vida y dentro de nuestro objeto nosotros hemos incorporado esto de garantizar el tratamiento decoroso de los cadáveres humanos. Hemos instado también una acción contra la provincia de Santa Fe para hacer cesar el descarte de los bebés en los casos de muerte precoces. E invocamos esta legitimación, ¿no es cierto? Esta necesidad y este derecho que tenemos como miembros de esta sociedad, este interés que tenemos de lograr el tratamiento decoroso de personas independientemente del nivel de afecto que nos generen, porque esta es otra cuestión que nosotros debemos entender. No es el afecto el que hace nacer derechos en el contexto en el que nosotros estamos, es la normativa la que genera derechos y esos derechos, por ejemplo en el caso del no nacido, no dependen del nivel de afecto que pueda sentir el profesional de la salud, las autoridades del centro de salud o los familiares. Tenemos un cadáver humano y corresponde que se le dé el tratamiento que ese cadáver amerita, de la misma manera que sucedería con posterioridad al nacimiento. Normas que a nosotros nos tienen que servir más allá de las disposiciones provinciales para partir de un punto que nos ayude a fundar la posición que yo estoy sosteniendo. Es decir, bueno, como primer medida, el inicio de la existencia de la persona humana que establece nuestro Código Civil en su artículo 19. ¿Sí? Nosotros, desde la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos incorporado el artículo 19 que dice que existe persona desde el momento de la concepción y esa norma a nosotros nos coloca frente a la posibilidad de invocar los derechos que estamos esgrimiendo justamente desde esa instancia. ¿Sí? Tenemos el artículo 51 del Código Civil que también resulta aplicable. Tenemos normas incorporadas en nuestra Constitución de rango constitucional. Entre ellas destaco la Convención de los Derechos del Niño, que a través de la adhesión que realizó por ley la Argentina terminó reconociendo que existe justamente desde el momento de la concepción, pero existen también otras convenciones que hablan de los derechos del ser humano, inclusive más allá de la categoría de persona, ¿sí? Incorporan el término ser humano que a nosotros incluso nos ayudaría a poder defender la posición que sostenemos, incluso si se modificara la norma que habla del inicio de la existencia de la persona, porque las convenciones protegen al ser humano por su condición de tal.
ese ser humano deja de existir eh, a través de, o sea, a partir del deceso, y así lo establece también el Código Civil. El fin de la existencia de la persona opera al momento del deceso. Nosotros tenemos dos maneras de probar ese deceso. Una es la manera formal y otra es la manera material. Materialmente, esto se acredita con el certificado de defunción. Formalmente lo hacemos con el acta de defunción extendida por la autoridad de aplicación. Cuando, cuando se debate sobre este tema, se invoca, o aquellos que eh, tratan de sostener una posición contraria a la que yo esgrimo y a la que esgrimo en base a adherir a doctrina autorizada, invocan el artículo 21 del Código Civil, que establece que si la persona no nace con vida, debe considerarse como que no existió. ¿Sí? Inclusive esa ley, este artículo del Código Civil, ha habilitado la derogación de parte de una norma sancionada hace poquito en Tierra del Fuego, que pretendía la creación de un registro de defunciones fetales, argumentando justamente que no corresponde inscribir una defunción fetal porque la ley establece que esa persona no existió. Nosotros sabemos que la aplicación de esa norma no puede ser invocada en estos casos, porque cuando uno hace una exégesis combinándola con el artículo 19, terminamos verificando que una cosa no puede existir y no existir a la vez. En todo caso existió, y lo que hay sí es un impacto por el no nacimiento a través de esa norma, un impacto en los derechos patrimoniales. ¿Sí? Esto tiene un origen, lo venimos nosotros trayendo del Código Civil de Vélez Sarsfield, que ya contemplaba la condición resolutoria de la cual estamos hablando, que además viene, o sea, tiene un origen en el derecho romano, pero que está basada estrictamente con la necesidad de dar una solución práctica, que es la de los derechos patrimoniales y las cuestiones sucesorias. Ya la doctrina, en relación al Código Civil de Vélez, tenía resuelto que los derechos personalísimos no son alcanzados por este tipo de disposiciones. Hoy creo que corresponde exactamente lo mismo, y prueba de ello, por ejemplo, es que en Santa Fe las defunciones fetales, y en otras provincias, en otras tantas provincias, las defunciones fetales con posterioridad a las 20 semanas son inscritas en el registro de defunciones. No hay un registro específico, sino que es en el mismo registro de defunciones, y lo que se modifica en realidad es la documentación que tiene que ver con lo estadístico. Es decir, eh, generalmente, por un interés social, nosotros en nuestro país tenemos registros donde corresponde inscribir o tomar nota de las defunciones que se van registrando, para después poder tener políticas de prevención de muertes fetales. ¿Sí? Es una manera de poder tener el mapa de cómo se va desenvolviendo la problemática, analizar los posibles orígenes y llevar adelante una política de salud eh, que pueda prevenir que tengamos este tipo de problemas. Tenemos la ley de trasplante de órganos, que habla de que a los cadáveres se le debe dar un trato decoroso y respetuoso. ¿Sí? Eso que se aplica en la ley de trasplante de órganos tiene que ver con una manera que nosotros como sociedad tenemos de entender eso, ese, esa cosa que queda, pero que es parte inherente a ese ser humano que preexistió. Entonces, no hay ningún argumento para que algunos cadáveres ameriten un trato decoroso y otros no lo ameriten, eh,
como decía antes, sin elementos que puedan fundar esta situación. La ley 24.051, que es la ley nacional que regula los residuos patológicos, no incluye los cadáveres de los niños no nacidos dentro del catálogo de residuos patológicos. Esto lo cito porque algunas provincias sí lo incluyen dentro de los residuos patológicos, y esto ha llevado a que algunos profesionales de la salud o algunos centros de salud invoquen estas disposiciones para darle a estos cadáveres un tratamiento distinto del resto de los cadáveres. En los casos en que las disposiciones de este tipo están vigentes, yo lo que creo es que corresponde exigir su no aplicación por ser incompatibles con el resto de las normas que yo estaba mencionando anteriormente, y que son de rango superior a estas disposiciones de tipo provincial. Quiero ir centrándome en lo principal, no quiero extenderme demasiado para aprovechar la oportunidad que tenemos también de que ustedes puedan hacer preguntas. Sé que más que escucharme a mí, sería muy lindo que podamos escucharnos entre todos y poder generar una sinergia que nos lleve, como decía antes, a tener más soluciones que problemas cuando esta charla termine. Vuelvo al tema de la libertad religiosa, ¿sí? Y a la libertad de conciencia, porque me resultó central y porque tenemos antecedentes que tienen que ver con fallos de la Corte Interamericana, que si bien no están mencionados estrictamente como libertad religiosa propiamente dicha, se ha reconocido a los pueblos originarios la posibilidad de dar un trato decoroso a cadáveres, y se ha en realidad ordenado la reparación de daños de estas personas que denunciaron la imposibilidad de poder acceder a estos cadáveres de su pueblo, que habían sido sepultados y que no podían, no tenían, justamente, perdón la redundancia, no tenían acceso. Y otro tema fundamental que creo que necesitamos evaluar es el tema de los consentimientos informados. Algo que en salud nosotros sabemos que es habitual, que es un derecho de los pacientes, que es una obligación de los profesionales de la salud, pero nos encontramos lamentablemente con que en estos casos concretos los consentimientos informados no se utilizan. Con lo cual hay un doble problema. El primer problema es el tratamiento que se le da a los cuerpos, y el segundo problema es la imposibilidad de las familias de tener un derecho a la información. Este derecho es un derecho central, es un derecho fundamental. Tiene que ser garantizado por los profesionales y por los centros de salud. Y los consentimientos informados tienen que incorporarse. La ley del paciente lo exige. Y yo sinceramente creo que cuando eso no sucede, queda abierta la posibilidad para que quien incumplió esa obligación quede expuesto a una responsabilidad civil. Nosotros tenemos antecedentes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, inclusive de gente que ha vuelto a reclamar el cadáver de su bebé abortado, ¿sí? Vienen con el reclamo y lo primero que dicen es: el médico no me dijo, el centro de salud no me dijo, yo quiero el cuerpo de mi bebé, no tengo el cuerpo de mi bebé, voy a solicitar la reparación integral del daño moral y de los perjuicios que a mí me genera ese obrar antijurídico que acaeció al no extender el consentimiento informado. Lo destaco porque me parece un tema que para los profesionales de la salud tiene que estar en el centro de la escena, y tenemos que concientizar a todos, porque muchos médicos no lo hacen por falta de voluntad, sino que lo hacen por desconocimiento o asumiendo que si hay un aborto espontáneo no tenemos una defunción fetal, y por eso no corresponde extender la documentación correspondiente. Hablábamos de la sacralidad de la persona, del cuerpo espiritualizado, de los actos de misericordia. No me quiero repetir, pero sí quiero también destacar
y porque hemos tenido este precedente en Neuquén, del cual después lo podemos poner a disposición para aquellos que lo deseen, donde la justicia inclusive ha reconocido los derechos post-mortem de la persona por nacer, ¿sí? Se reconoció el derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre, y esto logró que nosotros podamos inscribir a Maximiliano María García Guerrero con su nombre completo y con su apellido en el registro civil de la provincia de Neuquén. También la sentencia reconoce el derecho a la sepultura de ese niño, eh, y reconoce el derecho de los padres de poder lograr lo que finalmente se les otorgó, que es la posibilidad de darle un tratamiento decoroso a ese cadáver. Introduzco otro tema que hoy, cuando preparaba un poco esta charla, me vino a la memoria. Eh, Nosotros participamos en Rafaela, o intervenimos en un caso donde se ordenó la sepultura de más de 200 cuerpos de bebés que estaban preservados en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Rafaela, en las condiciones en las cuales nosotros estamos hablando. Eran cuerpos de bebés que no habían sido entregados a las madres por la falsa convicción de que no se podía hacerlo, y que tampoco fueron descartados porque los profesionales de la salud que intervinieron en este proceso, por una cuestión de conciencia, por una cuestión ética, por una cuestión científica, no aceptaron la variable de poder descartarlos. Entonces lo que hicieron fue, hasta tanto encontraran una solución que consideraban éticamente admisible, preservaron esos cadáveres. Nosotros judicializamos esta situación, la justicia de Rafaela le corrió traslado al registro civil, el registro civil de la provincia de Santa Fe dijo que correspondía a la inscripción de la defunción, y nosotros logramos empezar a sepultar a estos bebés también en Santa Fe, eh, aunque sin reconocer los derechos post-mortem. Logramos que se inscriban en las actas de defunción los nombres de estos bebés. Citaba este caso porque en ese contexto nos escribió una persona del Reino Unido contando un drama que a nosotros todavía no nos es tan cercano o no estamos tan al tanto, pero es el tema de la utilización de los tejidos humanos con posterioridad al fallecimiento de las personas, ¿sí? Ellos tuvieron inconvenientes de esta característica, y a resultas de esto, en el año 2004 se sancionó una norma que entró en vigencia en el año 2006, y a raíz de esta disposición, en el Reino Unido no se pueden descartar los cuerpos de estos bebés, y se los resguarda, se les designa una persona que en el centro de salud se encarga de la custodia. Esto tiene que ver con algunos escándalos que se dieron en el Reino Unido, que también se dieron luego en Irlanda. Creo que también han trascendido noticias en Estados Unidos de la manipulación de tejidos humanos de estos niños no nacidos. Eh, lo destaco porque también tendría que llevar a las autoridades argentinas a tomar previsiones en este sentido, y a no esperar que nos encontremos con el mismo drama para poder darle una solución. Creo que preventivamente deberían impulsarse proyectos que no solo estén sustentados en garantizar los derechos de los que yo hablaba anteriormente, sino que también tienen que estar sustentados en prevenir este tipo de accionar, que generalmente tiene que ver con negocios de los cuales la gente está al margen, pero que comercian con la dignidad de la persona humana, y que por ende son incompatibles con una visión ética de la problemática. Nosotros tenemos una ley nacional del registro civil, ¿sí? Esa ley es una ley que resulta aplicable en algunas de las provincias que no han dictado su propia regulación. Tal es el caso, por ejemplo, de Santa Fe,
de Neuquén, que son las que yo les mencionaba anteriormente. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una normativa, Mendoza tiene otra normativa, y después podemos ir viendo concretamente, porque según el caso vamos a ir cambiando las estrategias en lo que tiene que ver con la manera de garantizar estos derechos. Les doy el ejemplo, por ejemplo, de Córdoba. En Córdoba se garantiza la inscripción de la defunción, se garantiza la posibilidad del no descarte de los cuerpos, pero se establece la incineración obligatoria, la cremación obligatoria. Esto generó un conflicto porque los centros de salud se les ha incrementado, se les ha generado un costo adicional, y en el medio tampoco se satisfacen los derechos de las familias involucradas en este problema, porque inclusive hay algunas que prefieren que el cuerpo no tenga ese destino, y no pueden evitarlo. Tampoco pueden lograr que los centros de salud, al menos de manera ordenada, les entreguen esos cuerpos, y eso genera un vacío que también está empezando a motivar conflictos. Nosotros ya nos consultaron dos mamás que están incursas en esta realidad, y con las cuales vamos a acompañar para tratar de garantizar que en lugar de la cremación se extienda el certificado de defunción y se siga el procedimiento necesario para que puedan sepultar a su bebé y poder tenerlo en un lugar al cual poder rendirle honor, poder visitarlo periódicamente, hacer el proceso de duelo y satisfacer todas las necesidades que tienen desde lo moral, emocional y espiritual. Ese registro nacional es distinto del RENAPER, que es el registro de datos personales. Ese sí es un registro nacional. Nosotros tenemos el registro nacional y tenemos los registros civiles, que son jurisdicción exclusiva de las provincias, que son las que organizan y ordenan ese sistema, regulando la manera de proceder frente a las modificaciones de cualquiera de las situaciones que tienen que ver con el estado civil de las personas. ¿Sí? Esto es importante en cuanto a la diferenciación de las provincias, y en esto quiero ser reiterativo porque se pueden llevar una idea cuando estoy hablando de la legislación nacional, que después en cada provincia puede variar. Entonces, les pido que tengamos en cuenta esto, porque si tenemos que entrar en casos concretos, dependiendo del sistema normativo, vamos a encontrar diferentes variables o diferentes soluciones para lograr el mismo objetivo. Se creó un Consejo Federal integrado por los encargados de los registros civiles provinciales, que debería tener como finalidad específica establecer y unificar criterios para la interpretación y aplicación de las normas. Ese consejo no se ha expedido sobre este punto, con lo cual hoy, a la fecha, nosotros no tenemos un criterio unificado en esta materia. Y después también, dentro de ese esquema, y lo vamos a ver, por ejemplo, junto con los certificados de defunciones, para el sistema de estadísticas vitales generalmente se extiende una certificación, o el mismo certificado incluye elementos que son remitidos a la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? Ahí se incorporan. Yo los últimos que pude acceder corresponden al año 2023, y esa información no está actualizada más allá de esa fecha, pero pueden ver por provincia las tasas de mortalidad fetal, y en base a eso inclusive están los gráficos con las evoluciones y demás. Dice la Ley Nacional de Registro Civil, aplicable en varias provincias de Santa Fe, deben inscribirse todas las defunciones fetales. Entonces, cuando decimos todas, es todas. O sea, en realidad lo que dice es deben inscribirse todas las defunciones. Eso implica que no puede quedar ninguna excluida. Y además dice que las defunciones deben registrarse
incorporando la identidad de esa persona. Una identidad que no surge por el reconocimiento legal, sino que tienen que ver con la decisión que han tomado los padres de asignarle un nombre a esa persona desde el momento que supieron de su existencia y desde el momento que supieron de su sexo, ¿sí? Esa es una realidad que también incrementa los índices de sufrimiento cuando los registros civiles te habilitan a inscribir la defunción, pero lo hacen utilizando la fórmula NN, es decir, te dejan inscribirlo con el apellido, pero no te habilitan la inscripción con el nombre. La veo a Romina, que es psicóloga, moviendo la cabeza y gesticulando porque es uno de los dramas que a ella le toca acompañar, y es este inconveniente de decir, mi hijo no existe para el Estado porque no me dejaron anotarlo con el nombre. Esto es un drama, por eso nosotros creemos que corresponde lo contrario, que es la inscripción con el nombre, y además consideramos que no hay ningún obstáculo legal para hacerlo y que los obstáculos están solamente sustentados o en criterios de los registros civiles o en normas provinciales incompatibles con la Constitución Nacional y con las disposiciones de las cuales mencionaba anteriormente. Esto, reitero, hace que no necesitemos, la veo a la doctora Basset, ella siempre hablaba o me comentaba de estas necesidades de impulsar registro de defunciones y que ha motivado el registro de defunciones fetales, los libros para registrar defunciones fetales, ha motivado un montón de iniciativas, que yo creo que son loables, pero también creo que, como en el caso de Tierra del Fuego, digo, que hayan derogado el registro de defunciones fetales no impide que las mamás puedan solicitar la inscripción de la defunción, porque esa defunción corresponde que sea inscrita y no se puede argumentar, como dijo la vicegobernadora cuando vetó la ley, que el artículo 21 del Código Civil hacía que estas personas no sean personas. ¿Sí? Ese argumento no resulta válido cuando hacemos el análisis que yo les mostraba anteriormente. Otro tema interesante que establece la ley y que a nosotros nos tiene que llevar a sentirnos, entre comillas, empoderados frente a esta problemática, es que la legitimación para solicitar la inscripción de la defunción fetal está incluso al alcance de cualquier persona que haya conocido de la existencia del cadáver. Esto quiere decir que si yo estoy trabajando en un centro de salud o circunstancialmente estoy en un centro de salud y me anoticio de la existencia de un cadáver, tengo la facultad de solicitar en el registro civil que se arbitren los medios necesarios para la inscripción de la defunción. Cuando esto sucede dentro de los primeros 60 días del deceso, el trámite lo hacemos directamente en el registro civil. Transcurridos 60 días del deceso, necesariamente debemos acudir a la autoridad jurisdiccional para que sea la justicia la que realice el control correspondiente y ordene la inscripción de la defunción. Hablábamos de los datos, se me fue una idea que quería comentarles que tiene también con las personas obligadas. Las autoridades de los centros de salud están obligados a inscribir las defunciones fetales, a solicitar la inscripción. Eso es algo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en los centros de salud y no solicitan la inscripción de una defunción, sea esta fetal o una defunción de una persona ya nacida, están incumpliendo con la obligación que establece la ley 26.413. Eso es central y a mí me interesa que lo tengamos en cuenta porque me han hablado algunos profesionales de la salud, me tocó ir a un centro de salud donde los médicos me decían, bueno, pero la realidad es que nosotros estamos limitados por el criterio del Código Civil, por el criterio del Registro Civil, por el criterio del Ministerio de Salud.
Yo lo que les aconsejo es que tomen, que para resguardar sus derechos, si tienen que hacerlo con consentimiento informado, háganlo con consentimiento informado, que extiendan los certificados de defunción y que hagan la inscripción o la gestión para la inscripción de la defunción. Si después el registro la deniega, es una cuestión estrictamente de la autoridad de aplicación. Pero yo, para prevenir dolores de cabeza, evitaría incurrir en estos incumplimientos solo por, o en todo caso, hacer presentaciones para que sea la autoridad de aplicación la que me diga que no corresponde y después ver los pasos a seguir. Pero nunca la opción de no tomar estos recaudos, porque esto puede generar dolores de cabeza posteriores. Hasta acá, muy a grandes rasgos, no me quiero extender porque ya empieza a ser hasta antipedagógico, y quiero poder escucharlos a ustedes, a los que tengan ganas, y me pongo a disposición para las preguntas y espero también poder responderlas y llevarles una solución a las inquietudes que están transmitiendo. Así que nada, me pongo a disposición. No sé si alguno hizo preguntas por el chat, si no puede pedir la palabra y lo vamos administrando. Ahí tenemos a Carlota López que está levantando la mano. Sí. Hola, buenas noches Pablo, amigo, buenas noches Úrsula y a todos. Una cuestión que yo quería que vos nos contaras, porque, bueno, seguimos un poco de cerca lo que hiciste en Rafaela, y es el tema de los cementerios y el tema de la licencia para la inhumación, porque hablaste de un plano nacional, que la ley es nacional, hablaste de un plano provincial, que son los registros, pero los cementerios, por lo menos en la provincia de Santa Fe, son regidos por normas municipales, con lo Sí, cual nos encontramos con tres planos que entran por ahí en conflicto. ¿Qué nos sí. podés decir de ese tema? Que es Bueno, bastante... gracias Carlota, porque es una pregunta que a mí me tocó verla de cerca cuando uno analiza alguna reglamentación y se encuentra que en los casos de defunciones fetales la normativa habilita la posibilidad de sepultar y preservar a la persona durante 3 años para posteriormente enviarlo a la fosa común, ¿sí? Nosotros sabemos que en la práctica eh, difícilmente se terminen consolidando este tipo de situaciones porque hasta hay cuestiones de tipo humanitario, ¿sí? Pero lo que nosotros hemos visto es eso, que hay normativas administrativas que le dan un tratamiento diferenciado a estos cuerpos. Creemos, obviamente, que carecen de toda razonabilidad, que carecen de todo sustento constitucional, que podrían ser dejadas sin efecto en el caso de que alguien las quiera invocar para impedir la sepultura. Y bueno, en ese contexto nosotros también, lo aprovecho para destacarlo, porque en la fundación que integro nosotros estamos impulsando lo que se denomina el proyecto Arimatea, que es un proyecto que tiene por fin garantizar espacios para poder sepultar los cuerpos de estos bebés. Y justamente este lunes pasado habilitamos en el cementerio de Rafaela un espacio específico donde poder sepultar a estos bebés que mueren en la primera etapa de la gestación, pero además no solo de transformarlo en un depósito, sino darle el tinte que corresponde, en esto de que tiene que ver qué pasa con los que se quedan y cómo involucrarse y relacionarse con esa problemática, ¿sí? Entonces, alrededor de todo este proyecto, nosotros lo que hemos fue incorporar imágenes para poder meditar y para poder proyectar la trascendencia de ese niño, la humanidad de ese niño y la importancia de que haya un lugar para tener un momento, para poder concurrir y además hasta resignificar el término o poder entender el alcance del término cementerio, ¿sí? Nosotros, históricamente, cuando se hablaba del lugar a donde sepultar a los muertos, se hablaba de la necrópolis, ¿sí? La ciudad de los muertos.
Nosotros lo llamamos cementerios, que significa, o etimológicamente viene de la palabra dormitorio. Eso también es un elemento central, porque es un elemento que tiene que ver con la esperanza, ¿sí? Nosotros, y en el fondo también es lo que a mí me motiva, digo, yo soy abogado, intento estar a la altura de las circunstancias del punto técnico, del punto científico, pero además soy cristiano católico y hablo permanentemente del sentido de la vida, y dentro del sentido de la vida hablo de la resurrección de Cristo como la razón de mi fe y todo lo que me lleva a mí a impulsar este tipo de actividades, y sé que a muchos de los papás esto les sirve porque los termina ayudando en el proceso, sabiendo que en realidad se trata de que alguien se nos adelanta, pero que nos vamos a encontrar. Y a nosotros inclusive digo, como católico me gustó esto de que habíamos elegido la fecha del 15 de septiembre y coincidió, sin saberlo, con la fiesta en que celebrábamos a María Dolorosa, ¿sí? Y meditábamos sobre esa madre que sufrió la pérdida del hijo inocente a los pies de la cruz. Creo que también para aquellos que creemos, esa imagen resulta determinante y nos lleva a meditar de una manera distinta esto que estamos viviendo. Estaba levantada en su momento la mano de Indira Urgiles, juntamente con la de Carlota. Y bueno, no la veo ahora. Gracias, doctor. Aquí estoy, Ah, pero bueno. la reacción era de aplausos cuando terminó su disertación, el doctor Pablito. Así que nada, bueno, aprendiendo un poco de cómo se aplica eso en Argentina. Y bueno, este es un tema muy nuevo para el Ecuador. Entonces ha sido muy instructivo para nosotros el conocer también cómo funciona la ley nacional, la ley de cada provincia y esta riqueza que tiene el tema cuando se analiza desde todo, todo el margen normativo que está alrededor, pero obviamente lo que Pablo decía, ¿no? La constitución y las convenciones internacionales no pueden ser pasadas a un plano normativo menor, ¿no? Entonces, nada, aquí aprendiendo mucho sobre ese tema, así que felicitaciones, felicitaciones, Pablo. Gracias, Indira. Bueno, acá tengo la pregunta de, bueno, es un equipo Motorola Edge, eso lo sé. Pero dice, buenas tardes, me quedó una duda, ¿el certificado de defunción lo deben dar sí o sí a pesar de que el cuerpo vaya al laboratorio para ser examinado? La ley dice que eh, frente a una defunción, el médico tiene la obligación de extender el certificado. En ese contexto, no debería existir ningún argumento para que ese certificado no sea extendido. Perfecto, perfecto. Entonces, contestado esto, ahora la tenemos con la mano levantada Laura Bota. Laura, Estás muteada, Laura. Ahí está, ahí está. Bueno, yo soy de San Francisco, la provincia de Córdoba, hermosa y ciudad. acá, ¿se escucha? Sí, sí. Y Ah, bien. Y bueno, acá en San Francisco hay una movida muy grande a raíz de la ley 11.008, que una vez cuando hablé con Pablo me dijo es que estaba muy buena esta ley porque amparaba y abrazaba a los bebés de menos de 500 gramos y menos de 22 semanas de gestación. El tema que esta ley acá, bueno, como decía Pablo, obliga, no tiene otra alternativa más que cremar a los cuerpitos y le genera a los papás, en el artículo 2, en el artículo 3, dice que las clínicas tienen la obligación y los padres el derecho de conocer y pasar tiempo con sus bebés. Entonces esto genera un vínculo que antes no se daba, y si se daba era por empatía de los profesionales,
pero después esa mamá no puede decidir y ese papá no puede decidir por esos bebés. Y acá, bueno, creo que hablaron el tema de, la ley dice que con un RP ya se le puede, lo que se le dan los profesionales le dan a los papás. Acá no hay acta de defunción, no nos dan actas de defunción sobre esos bebés, no nos dan actas de defunción. Y ahora, y entonces, bueno, Pablo está muy metido, muy comprometido con esto, nos está dando una mano, pero la ley sigue siendo muy, yo creo que hasta es dañina, porque si bien visibilizó, pero no ayuda, no argumenta y no le da ese cierre final que necesita una mamá, porque un hijo es lo mismo que si pesa 490 gramos, que si pesa 3,6 kilos como pesó mi hija cuando falleció. Entonces, el tema de qué hacer con esto de evitar que las clínicas también tengan ese alto costo de tener que cremarlo. Y ahí Pablo hablaba acá yo tengo el acta, el certificado de cremación de mi hija. Este es el certificado de cremación. Yo fui a hablar con las dos salas de velatorias de acá de San Francisco y una cremación para un cuerpito de 150 gramos o de 150 kilos sale 600.000 pesos. El botón, apretar el botón, y no es algo que se pueda agrupar, no es algo que se pueda hacer, es único, o sea, es el por cuerpo. Y los padres pueden pedir este certificado. ¿Y qué pasa? Porque, bueno, se puede entender ¿y qué hacemos? Hacemos lo que hacíamos antes, lo enviamos a la bolsita roja, lo mandamos a desecho patógeno. Pero hoy nosotros a los padres nos ponen enfrentados con las clínicas, porque ¿qué clínica va a querer agarrar a un bebé a un embarazo de alto riesgo? Si después sabe que tiene que cremarlo y no tiene la posibilidad de darle a los papás este cuerpito para que hagan eso. Sí, eso es un despropósito y es lo que habíamos hablado en su momento. Digo, a veces con buena voluntad o por cuestiones políticas se toman decisiones que después nos van acompañadas de el conocimiento suficiente de la problemática y eso hace que se generen soluciones como estas, donde se quiere dar una solución al tema emocional de la familia y se lo hace de una manera incorrecta, generando las consecuencias que estamos viendo. La imposibilidad de poder sepultar al niño, la necesidad de la cremación como la única variable y esto que decía ella que es muy grave, que es hasta la posibilidad de que a algún centro de salud se le ocurra no aceptar a un paciente frente al costo que puede generar el posible deceso del bebé, lo cual es también o torna mucho más dramático el problema que por sí ya es dramático. Gracias, Pablo. Bueno, en el chat tenemos el testimonio nuevo. Yo, cuando mencioné no me aparecía el nombre, de la pregunta anterior era Fernanda, que ahora hace un agregado a su primer pedido con relación al tema del certificado. Entiendo que esto, si lo ha volcado en el chat, es para que lo replique. Dice, a mí no me han dado el certificado de función, solo obtuve 10 días después un papel donde decía que las causas fueron naturales, que mi útero no resistió la presión del bebé de casi 23 semanas de gestación, pesaba 524 gramos y lo llamaron aborto tardío a mi caso, solo eso. Bueno, hago este comentario. A ver, creo que es el drama central que motiva todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo desde acá. Digo, creo que el objetivo central es justamente la concientización, ¿sí? Inclusive en muchas provincias no hay ningún tipo de impedimento y solamente por una cuestión consuetudinaria están procediendo como están procediendo. Yo puedo entender si en alguna provincia hay alguna normativa que califica estos cuerpos como residuos patogénicos y entonces se puede abrir
alguna cuestión vinculada con este tema y los centros de salud pueden ser reticentes, pero hay un montón de lugares donde en Santa Fe se hace por costumbre. Y cuando los médicos te dicen, tenía otra opción, entonces es importante la concientización. Claro. Sí, verdaderamente para que esto se uniformice y sea algo como protocolizado en todo el territorio argentino, ¿qué necesitaríamos, Pablo? Perdón me infiltré yo con la pregunta. Para que No, no tengamos criterios distintos de una provincia en otra de nuestro país. bueno, lo primero que nosotros necesitamos es que el Consejo Nacional, que aglutina a los encargados de los registros civiles y a un representante del RENAPER, perdón, del registro y del RENAPER, establezca un criterio de interpretación sobre la inscripción de las defunciones. Y de ahí en más, analizar qué normativa provincial no se ajusta a esas cuestiones para generar el cambio. Úrsula, tenemos la mano levantada de Úrsula. Ay, gracias. Bueno, como siempre, muchas gracias Pablo, muchas gracias Emiliano por ayudarnos proveyendo el espacio que es esencial y proveerlo sobre todo en el marco del doctorado, que es el ámbito propio, porque en realidad Pablo está trabajando sobre una tesis doctoral que le va a hacer mucho bien al país. Sí. Em, yo quiero decir que más allá de la tesis doctoral, como ustedes ven, el compromiso de Pablo excede lo académico y en ese sentido yo creo que a la noche cuando uno se va a dormir y piensa, después de haber leído las noticias del día y ver los caos que hay en el país con esto y con lo otro, sobre todo en cuestiones valorativas, ¿no? Y Mm. cosas que son esenciales para la subsistencia del futuro de nuestro país, que son las que más nos angustian, porque para muchos de los que tenemos hijos o queremos tenerlos o que pensamos para el futuro, nosotros pensamos qué le dejamos a las generaciones futuras. Bueno, el legado de todo esto, que eso es lo que yo también quería ahora poner sobre la mesa y hablar con Pablo, que de alguna manera ya lo hemos hablado también, porque he tenido el privilegio extraordinario de contar con su amistad y con su interlocución desde hace ya algunos años, que siempre salgo conmovida. Cada vez que tengo una llamada telefónica con Pablo, termino emocionada. Em, lo cierto es que es un legado que para mí no es solo respecto de personas individuales que han sufrido una pérdida y que el derecho, simplemente por el prejuicio proabortista, no ha querido reconocer. O sea, hay un cierto progresismo que es tremendamente inhumano, porque la ley nacional que nosotros recordamos que salió y a la que hizo, digamos, mención Pablo, se planteó al momento de su aprobación esta misma cuestión de la discriminación entre aquellos padres que habían tenido una pérdida más precoz, que son la mayoría de las pérdidas numéricamente, por lo que tengo entendido, y aquellos que tenían una pérdida acorde con los plazos establecidos por la ley, que se hizo a medida de la diputada que la planteó, es decir, la pérdida que había sufrido la diputada que la planteó, es decir, modeló la ley en función de eso, dejando afuera a todos los otros progenitores que habían tenido pérdidas más precoces y que a lo mejor también tenían derecho al mismo reconocimiento. Lo que yo quiero decir, y esto es lo que quería someter también a consideración tuya, si no pensás, Pablo, que esto no es solamente una lucha contra la discriminación, una lucha de reconocimiento de padres que son sufrientes, una lucha de consecuencia de la calificación que surge del Código Civil y Comercial de que la vida humana comienza desde la concepción y que por eso hay una persona humana, sino sobre todo una lucha respecto de mantener en la vara alta respecto de lo que una sociedad considera que es la dignidad humana, que es la dignidad humana naciente y la dignidad humana en el momento de la muerte. Porque yo creo que esa contribución, si es que vos entendés que realmente está, es la que puede significar quizás una transformación mucho más profunda y que vaya mucho más allá incluso de esta gesta maravillosa que se está llevando a cabo con tu tarea. Bueno, primero gracias, porque sos muy generosa, porque es una tarea que a los que estamos trabajando nos queda grande. En segundo lugar, nosotros lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es las mujeres tienen que dejar de decir perdí un embarazo. A mí me pasó esto de que a raíz de esta problemática me gané un hermano, porque me terminé de dar cuenta
de que cuando yo era chico, mi mamá perdió un embarazo. Y ese embarazo en realidad es mi cuarto hermano, del cual solo reaccioné en este momento. Entonces creo que antes que nada, lo que nosotros necesitamos es abrir los ojos y entender también que reconocer eso es mucho más doloroso que perder un embarazo. Eh, Porque también nosotros lo invisibilizamos porque necesitamos sufrir menos. Pero creo que la manera correcta de asignar la dignidad que estas cosas, que estos niños tienen, es ponerle el nombre que tenemos que ponerle. Entonces, a mí me pasó inclusive en una jornada donde estaba hablando con mamás integrantes del movimiento Pro Vida, que eran las que invitaban a otras mamás y decían, por favor, no abortes. Y yo le digo, pero, bueno, pero no digas más, perdí un embarazo. Porque si vos perdiste un embarazo, no tiene rostro, no tiene mano, no tiene pierna, no tiene nombre, y así sea una historia cortita y todo el proyecto que vos tenías para ese niño. Entonces creo que el eje central es ese, toda la humanidad, la humanización de la problemática, que va a hacer después que menos personas, o sea que solo algunas personas radicalizadas puedan tratar de ampararse en normas para no darle el trato digno a la problemática. Que las personas que inclusive están a favor de normas que yo no comparto, por empatía, están dispuestas a acompañar a las mamás de los deseados. Entonces, creo que el elemento central pasa por ahí. La humanización, por más que implique dolor, y eso también tiene que ver con la manera en que nosotros incorporamos al dolor a nuestra vida cuando es algo de lo cual tenemos que escapar, vivimos en el pare de sufrir, cuando en realidad deberíamos vivir en el tomato cruz y seguime. Mm. Muy, muy valioso. Gracias, Pablo, por esto. Acá tengo a Sandra Cordero, que, bueno, la conozco. Dice, en mi caso, yo perdí un bebé en mi país, se entiende la vida desde la concepción, en mi país se entiende la vida de la concepción, no te dan un certificado de defunción, no le puedes dar cristiana sepultura, lo tratan como aborto espontáneo, si hacen biopsia, lo tienen unos días más y finalmente te indican, lo creman, no te lo entregan y como madre sientes mucha impotencia. Gracias, Pablo, por lo que haces, por la realidad de muchas familias y la dignidad de todos los niños desde su concepción. Perdona, aún no puedo hablar de este tema, abrazos y gracias. Bueno, y también otro mensaje de Romina Vietti, es un hijo, o sea, como aseverando todo lo que estás mencionando vos, independientemente del tiempo de gestación, es un hijo. Eh, que el miedo, después acá Laura Bota, que estuvo hablando hace un rato, dice que el miedo a sufrir no nos prive del sentir. Y acá tengo dos manos levantadas. La primera que vi fue la de Mariana Sols Loria y después la de Elisa Caballero. Así que bueno, primero para vos, María Sol. Buenas tardes a todos. Quería, primero, Pablo, estoy fascinada que haya abogados que seguramente debe haber muchos, pero sos creo que el segundo o el primero que quizás que conozco que se interesa en estos temas. Yo soy psicóloga especialista en duelo, conozco a Laura, conozco a Romina, y un poco sumando a esto que hablabas recién de perdí a un hijo, me parece que es importante empezar también a hablar con con la importancia y con el valor que tiene la palabra. Yo también soy egresada de la UCA, así que tengo esta mirada católica en todos mis acompañamientos de los procesos, y muchas veces todos vienen a la sesión hablando de pérdidas y no dejan de ser muertes. Entonces, poder hacer esa diferencia, que uno no pierde un hijo, porque un hijo lo tiene desde el primer momento en que lo deseó, y no importa que haya cambiado la materia, el hijo sigue siendo hijo, y que no se pierde un hijo, como en tu caso vos ganaste un hermano. En todo caso, se murió ese hermano. Y creo que es muy importante para los procesos de duelo poder poner esta palabra que muchas veces el adulto tiene miedo de nombrar, pero que en definitiva ubica el corazón y la razón en un mismo lugar, ¿no? Y bueno.
Me parece que esto de humanizar también hay que poder nombrar la palabra muerte. Gracias, Mariana. Ahora estamos con Elisa. Sí, Elisa Caballero, que levantó la mano. Después voy con vos, Andrés. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, primero, Pablo, un gusto. Realmente ha sido absolutamente clarificador lo que has expuesto. Yo soy de Mendoza y formo parte de la asociación Baevicti, somos todos abogados. Desde el 2018 hemos hecho muchas presentaciones respecto de, en su momento, contra la ley del aborto y retiro de imágenes religiosas en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, todo lo que vino, toda esta debacle que vino desde hace un tiempo. Y hemos centrado el estudio sobre este tema que has desarrollado, sobre maternidad subrogada, un par de temas más. Y me parece sumamente importante, y a esto quería referirme, la Sí, necesidad de que los profesionales nos podamos capacitar y a su vez capacitemos al público en general, digamos, y nosotros vamos a tener acá en Mendoza, creo que ahora en octubre, con médicos, también como un conversatorio para tratar estos temas, porque hay una falta de información, porque como nosotros decimos en Mendoza, los jueces, cada uno tiene su propio código civil, su propia forma de regular, y es necesario que con todos estos fundamentos, desde la Constitución, tratados internacionales, en los desórdenes que hay legislativos, los profesionales tengamos claro cuáles son las fronteras y qué se puede reclamar. Porque inclusive entre muchos profesionales hay desinformación. Entonces, esto es muy valioso. Tener esta información que nos suministras así ordenada es sumamente valioso para poder desarrollar y profundizar más y tal vez cada uno en su provincia presentar algún proyecto de ley en las legislaturas o reclamar y que se vaya como mostrando algo que se dijo, el tema de visibilizar es concreto. Hemos dejado de considerar al otro como persona, ¿no? Entonces es materia de comercio. Depende, cuando yo quiero lo trato persona y cuando yo quiero no lo trato persona, ¿no? Entonces esto es sumamente importante y agradezco muchísimo todo tu aporte porque obviamente voy a descargar la charla que hemos tenido para poder analizarla con los colegas acá en Mendoza. Sí, inclusive yo hace unos días estuve reunido con Paula Oviedo a través del Zoom y hicimos un análisis de la normativa de Mendoza y ahí encontramos esta resolución 2814 del 19 que incorpora un protocolo para estos casos que no es el adecuado. Y creo sinceramente, como se lo dije a Paula cuando tuvimos la charla, que hay muchas posibilidades en Mendoza de empezar a hacer planteos, por lo menos individuales, para sentar precedentes y de darle a las mamás que lo deseen de instar reclamos que habiliten la vía de la inscripción de la defunción, de la extensión previa del certificado de defunción, la licencia de inhumación y la sepultura de estos niños. Bueno, muy bien. Ahora le damos el paso a Andrés Ignacio Sarain. Andrés, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Emiliano. Bueno, Pablo, bueno, ante todo, la verdad, primero quiero esto que dijo, ¿no? Pablo, del tema de que ganó un hermano, ¿no? Todo eso. Bueno, también me siento identificado, Pablo, porque me ha pasado lo mismo. Uno de grande también se entera de estas cosas. A mí también me pasó que tuve la oportunidad de que mi madre me compartió que antes que yo naciera, ella había perdido un hijo. Y yo digo acá la palabra que ella no me habló de que perdí un embarazo, me dijo, perdí un hijo. ¿Sí? En ese sentido, también a mí me tocó, ¿no? Perder un hijo. Y bueno, y esto que es la importancia, ¿no? De lo humano que estás haciendo, yo la verdad quiero celebrar esto, Pablo. Creo que lo hablamos cuando nos conocimos en el comienzo del doctorado. De hecho, esto lo hago acá porque acá tengo un libro que me regalaste vos, y que lo leo siempre, la verdad que me sirve de mucha utilidad, no solo en la profesión, sino también como persona.
¿sí? Y la importancia de esto de la dignidad humana, ¿no? Así que yo más que nada, la intervención es para felicitarte, felicitar a la UCA por por estos conversatorios, porque sinceramente lo que hacen a nosotros sobre todo la profesión de abogado, ¿no? Que por ahí a veces, más en mi caso, que me dedico a derecho de familia, como a veces nos olvidamos, ¿no? Y todo se convierte estrictamente en una cuestión comercial, una cuestión mercantil, dineraria, y ver que más allá que justamente los sujetos involucrados son personas. Me ha pasado recientemente con un familiar donde no se extendió este certificado acá en Salta de justamente de defunción, sino que se hizo un certificado de no nacido, ¿sí? O sea, con lo cual no existió jurídicamente hablando, y esto por ahí no se lo ve, ¿no? Realmente cómo le toca a esa mamá o a ese papá que ha perdido un hijo y que sea que lleve, no sé, 4 semanas, 5 semanas o meses, como no se dio esa condición, ¿no es cierto?, de que nazca con vida, eh, se considera que no existió. Entonces, creo que esto es importante, pero también hay que hacer un trabajo, y ahí creo que recién alguno de los colegas hizo referencia, ¿no?, del tema de cómo es el tema del derecho a sepultura, bueno, ver un poco en los diferentes municipios, los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales, cómo se puede ir de alguna manera generando norma como para que haya una ley provincial u ordenanzas municipales que prevean esto, ¿no? Pero bueno, más que nada eso era mi intervención, y bueno, agradecerle a Pablo, agradecerle a la universidad por estos espacios. Andrés, hasta donde yo pude averiguar, en Salta se aplica la misma ley que en Santa Fe. Eso implica que todas las personas que están frente al deceso de un niño en estas condiciones deberían poder acceder a todos los derechos que tiene cualquier persona que quiere sepultar a otra persona. Bien, bien, Pablo. Bueno, muchísimas gracias Andrés, también a Mariana Sol, a Elisa, a todos, porque están haciendo participaciones que son conmovedoras realmente. Bueno, a ver si tenemos alguna consulta, algo que se quiera preguntar, que haya quedado, porque en todo caso, si no las tenemos, podemos ya ir hacia una suerte, digamos, de espacio final donde, bueno, vos, Pablo, des un cierre a todo esto que en lo personal me ha conmovido mucho, la verdad. A ver, en el fondo estamos hablando de seres humanos. Existen más allá de lo que el derecho diga. O sea, el derecho no crea realidades, el derecho no modifica lo que las cosas son, más allá de lo que nosotros podamos hacer con respecto a esto de resolver por mayoría lo que la verdad es. La verdad es independientemente de lo que nosotros podamos decir. En estos casos hay una verdad concreta, una nueva vida que se gestó en el marco que se gestó, que, que se interrumpió, que en realidad sabemos que no se interrumpe, que se terminó, y que a producto de esa situación desencadenó un fenómeno que involucra a esa persona, a la mamá de esa persona, a la familia de esa persona, a los allegados de esa persona. Ese fenómeno es un fenómeno con todas las aristas que nosotros mostrábamos antes. Y el derecho tiene la obligación, o el Estado a través del derecho tiene la obligación de tratar esos fenómenos como los fenómenos son. Un drama humano que requiere contención, posibilidad de hacer el duelo y el respeto, inclusive la dignidad de la persona humana no deseada. Ah, perdón, acá aparece Susana. Susana, ya voy a decir bien el Sörensen,
Me interesa el caso de Neuquén porque soy médica de ahí. Si puede compartir su mail para poder profundizar el caso y ver qué se puede hacer allá, muchas gracias. Sí, claro, ahí pongo mi correo, es pabloposeto con 2s y 2t @hotmail.com. Estoy a disposición. Mi nombre y mi apellido @hotmail.com con minúscula. Sí, puedo compartir, inclusive nosotros tuve la oportunidad de publicar un comentario de ese fallo que está en el derecho, que también lo podemos poner a disposición de aquellos que lo necesiten, que por lo menos termina de explicitar algunas de las cuestiones que nosotros introducimos en la sentencia o introducimos en la demanda y que fueron acogidas en la sentencia y que son muy esclarecedoras con respecto a estos temas. Muy bien. A ver si tenemos otra consulta, pregunta, algo que aparezca por el chat. Bueno, los agradecimientos, las felicitaciones, por supuesto, esto es bastante normal, pero no los estoy relatando, sino, bueno, están quedando grabadas, ¿no? Eh, Todos insisten en hablar de lo conmovidos y las muchas gracias por todo lo que has dado. Acá tenemos una mano levantada de María Jiménez. María, Estás muteada. ¿estás muteada? Sí, sí. Ahí Hola, no. buenas tardes. Perfecto. Bueno, primera vez que escucho la charla de muerte prenatal. Yo soy de Mendoza. Si bien no soy abogada ni médica, eh, soy mamá de dos bebés fallecidos por aborto espontáneo. Eh, el primer bebé tenía 8 semanas de gestación y el segundo 4, pero bueno, eran muy chiquitos y los perdí prácticamente en casa. Pero yo quería saber si esto llega a pasar nuevamente, Dios no lo permita, pero con un embarazo más avanzado, ¿cuáles son los pasos que yo debería seguir en el hospital para que me entreguen el cuerpito de mi hijo y poder darle una digna sepultura? Más allá de que si pesa menos de 500 gramos o tiene menos de 28 semanas, creo que nombraste, Pablo, de Sí, 20 en realidad semanas. depende de la provincia. A ver, yo lo que considero en cualquier caso es que lo primero que tengo que hacer es exigir el certificado de defunción. Si no me entregan el certificado de defunción, bueno, tendré que acudir a un profesional del derecho, poder hacer un reclamo y fehacientemente reclamar ese certificado de defunción. Y además, informarle al centro de salud y al profesional involucrado en el tema que cualquier decisión que se tome en relación a ese cuerpo de esa persona puede generar algún tipo de consecuencias para quienes se lo hagan de manera equivocada. Y de ahí en más, iniciar un itinerario que tiene que ver con esto, con acceder al certificado, poder concurrir al registro civil, inscribir la defunción al registro civil, obtener la licencia de inhumación, acceder a la empresa de servicios fúnebres, poder llegar al cementerio que corresponda y darle la sepultura de la misma manera que sucede con cualquier ser humano. O sea, el procedimiento que yo te acabo de describir es el procedimiento que vos usarías para un abuelo, para una mamá, para un niño o para un no nacido. Aquel que quiera argumentar que corresponde un tratamiento diferenciado, lo está haciendo sin basamento en una realidad objetiva y sin basamento inclusive en la normativa argentina que exige que en todos los casos se impida una discriminación para estos supuestos. Ya sea en un ámbito público o privado, debo actuar de la En misma cualquiera de manera. los ámbitos. Si una persona fallece en un centro de salud privado, el centro de salud privado extiende el certificado de defunción y se lleva adelante el procedimiento. Esto no es no es, por eso digo, el problema que nosotros estamos teniendo es que estamos viendo cómo resolver un tema que ya está resuelto. Por eso a veces uno dice, y me voy a boicotear. Es un problema de tesis, pero en realidad es como que la tesis, uno ya tiene lo tiene solucionado. Es decir, ¿qué diferencia hay
entre un ser humano y otro ser humano. Entonces, bueno, en realidad es más un proceso que está vinculado con esto de demostrar cómo las leyes terminan dándole soluciones injustas a realidades tratándola de una manera inadecuada. Si hay una persona antes o después del nacimiento, el procedimiento que corresponde es el mismo. Si todo esto lo tengo que hacer, ¿en qué plazo, por ejemplo? O sea, ¿en qué plazo el cuerpito de mi hijo va a seguir en la morgue del hospital o donde sea que lo están conservando? O sea, ¿qué plazo tengo? A ver, como digo, yo no sé en Mendoza concretamente. Yo estuve viendo, si querés después voy a ver si puedo compartir un archivo que hice con el análisis, la normativa de Mendoza. No te quiero mentir, en este momento no recuerdo los tiempos, pero está claro que hay que hacerlo de la manera más rápida y más urgente posible. Más allá de que uno espera que en los centros de salud haya buena voluntad, no sé quién puede estar realmente tan interesado en hacer desaparecer un cadáver humano para perjudicar a una familia, ya sea voluntariamente o por error. Pero bueno, después, en el caso de Rafaela, por ejemplo, nosotros tuvimos un supuesto, pero en realidad él fue el médico el que los guardó. Si no, digamos, en Santa Fe lo que sucede es que, a ver, hablando mal y pronto, van a la bolsa roja. Entonces, creo que lo que hay que hacer es moverse rápido. Inclusive si en el peor de los casos no pudiéramos preservar ese cuerpo, por lo menos obtener el certificado de defunción y solicitar la inscripción de la defunción, y si elegía el nombre de esa persona, intentar que se inscriba con el nombre. Muchísimas gracias. Acá tenemos a Matías, no me aparece el apellido, que quería compartir su experiencia en el proyecto Arimatea. ¿Sí? Matías, tenés la palabra. Viste que no era vital no saber Sí, cuál era la reacción para levantar la mano. sí, hola, disculpen que no sé usar, no sé mucho usar el Zoom, no tengo mucha experiencia con esta plataforma. Yo estuve trabajando en el proyecto y al mismo tiempo también perdí un hijo. Mi hijo no nació muy chiquito, a los 3 meses. eh, y bueno, solo quería comentar el hecho de que Pablo me dio la oportunidad de llevar un frasco con tierra donde yo había sepultado a mi hijo, para que entiendan, acá en el fondo. Eh, y solo ese acto de meterlo en el sepulcro eh, fue, la verdad, que transformador. Eh, no sé cómo explicarlo bien, pero el hecho de que, a pesar de que está enterrado acá en el fondo de mi casa, también llevarlo y lo hice de alguna manera presente, ¿no? Como estaban hablando sobre que él existió, aunque no nació, pudo haber existido en esta vida, y, y solamente quería mencionar eso, donde entendí y lo viví en carne propia lo que significa eh, este sepulcro que hay ahí en Rafaela, ¿no? Y bueno, solo eso quería compartir. Matías Castro es mi nombre. Gracias. Muchas gracias, Matías, por tu testimonio. Eh, Vamos a buscar más testimonios o preguntas o ambas en el formato que ustedes quieran. ¿Sí? Creo que en definitiva sirve todo. A ver si nos encontramos con... Sí, bueno, comparto lo que decís, Eugenia. Em, ¿Tenemos alguna consulta, algún testimonio, alguna pregunta puntual? ¿Mm? Hola, Bien. Hola, sí. Juan hola. Marcos.
Bueno, mucho gusto. Eh, Nosotros estamos acá con mi esposa, cortito, queríamos agradecer. Nosotros somos el caso de Neuquén, el cual el doctor Poseto nos ayudó. Eh, Así que bueno, no, en principio agradecer nuevamente a Pablo y también este espacio que está abriendo la universidad, porque como padres consideramos que es importantísimo que esto pueda crecer y pueda llegar a conocimiento a toda la Argentina, ¿no? Y bueno, y como hemos visto también que hay gente de otras partes no solo de Argentina, sino que esto pueda alcanzar más, o sea, a más personas, y bueno, que puedan reconocer los derechos de nuestros hijos y Exacto. tanto también, y también de nosotros como padres, digamos, ¿no? Que nos parece muy importante. Así que bueno, muchas gracias, estamos a disposición para ayudar en lo que podamos nosotros, digamos, ¿no? Un abrazo en Cristo, Juan Marcos, gracias por tu testimonio. Acá Laura Bota comenta, el 15 de octubre es el Día Internacional de las Muertes Prenatales y Gestacionales. Bueno, creo que este es un datazo, ¿no? Importantísimo. Qué mejor que este reconocimiento. Pablo, Les quiero mostrar una cosa, si puedo compartir pantalla, porque no soy bueno en esto. sí, sí, se ve, se ve, se ve. Bueno, ahí les voy a mostrar el trabajo de Matías, el proyecto Arimatea, Sí. el sepulcro y las imágenes que nosotros introdujimos, que tienen que Ujú. ver con meditar la pasión de Jesús y la esperanza de la resurrección. Así que les muestro las imágenes. Sí. Y se ven muy bien, se ven muy bien. Creo que podría ser un buen cierre. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. En nombre de la Pontificia Universidad Católica Argentina, del doctorado en Ciencias Jurídicas, por supuesto, de la Fundación Rafaelinos por la Vida, de la Fundación Hola y Adiós y por supuesto de la Fundación Vae Victis, todas adherentes, todas acompañando, todas estando muy al lado tuyo, Pablo. Y bueno, la convocatoria yo creo que ha servido por lo menos para por lo menos visibilizar esto y en nombre a título personal, muchas gracias por esta oportunidad que me diste. Daniela Velázquez, vos Hola, levantaste la gracias. mano, Sí, yo estaba en una despedida, no, no perdóname. importa, le iba a mandar un mail No, si no. A mí me queda una duda, si uno puede pedir al registro civil la huella que le toman a un bebé prematuro, porque yo estoy en un grupo de mujeres que tienen trombofilia y hay muchos casos de mujeres que no tienen ningún recuerdo de su bebé y en la ficha papiloscópica a veces están borrosas porque son bebés prematuros que no tienen tiempo de tomarle bien la huella y la única huella que está bien marcada es la del registro civil. A ver, el tema de la identificación dactiloscópica, yo la única normativa que conozco es la de Santa Fe y establece la identificación con posterioridad a las 20 semanas o a los 500 gramos de gestación. Y si esa identificación está realizada, yo no veo ningún inconveniente para poder solicitar judicialmente la documentación, de hacerlo a través de manera formal o a través de un escrito judicial para poder acceder a ese material, porque es un dato de la persona y es un dato de tu hijo y tranquilamente puedes acudir a la justicia en el caso de que el registro o el ámbito donde esté registrado no te entreguen la documentación. ¿Y qué vía sería la indicada? Serían... A ver, dependiendo, lo primero que tenemos que hacer es estudiar lo que establece la identificación dactiloscópica, porque puede ser, por ejemplo, que no se haya hecho la identificación por la edad gestacional o por el peso del cuerpo del niño. Entonces, lo primero que corresponde es eso, saber si se hizo o no se hizo, y en el caso de que se hizo, hacer el reclamo correspondiente
en el registro y si no se entrega la documentación, poder acudir a la autoridad judicial para que la entregue. Bien. Gracias. Úrsula. Bueno, no, yo quizás solamente para terminar de acompañar este evento extraordinario, que obviamente es muy conmovedor para todos, ver la última imagen en la filmación que trajiste, Pablo, de Cristo, que es la resurrección y la vida con el niño en brazos, es decir, que se lo lleva con él. Creo que es, se te hace un nudo en la garganta y creo que dice todo. Así que nada más agradecerte tu tarea, agradecerte a vos, Emiliano, el haber provisto este espacio. Una de las cosas que también me pareció importantísima es la recopilación que puede hacerse de los sistemas, digamos, federales comparados en materia de protocolos que haya para el tratamiento de los restos humanos de niños nacidos prematuramente y quizás sobre la base de esa comparación ver cuáles son las avenidas. Yo me imagino, Pablo, que esto ya lo hiciste porque ya te han tocado varios casos y has debido compulsar, pero me imagino que eso es un camino para avanzar y lo mismo yo creo hacer una compilación de las normas de derecho internacional que están constitucionalizadas. En el ámbito, yo pienso, por ejemplo, artículo 6 que siempre me viene a la cabeza de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de que todo ser humano, dice ser humano, no dice nacido, no nacido, no dice nada, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y en todas partes, dice. O sea, todo ser humano, en todas partes tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Yo no entiendo esa norma, cómo se esquiva, cómo nos las arreglamos para esquivarla cuando está en palmaria, y que parte es escalofriante. Y bueno, pienso que en realidad esa doble tarea de ver los apoyos constitucionales convencionales y de ver el marco comparativo en el derecho federal pueden tal vez constituir también las bases suficientes como para, bueno, el derecho a la no discriminación, como para producir el cambio que nosotros necesitamos para entender que no hay lugar para que algún ser humano tenga un tratamiento diferenciado en cuanto a su dignidad al momento de su muerte y en el tratamiento de sus restos, y que no hay duelos que puedan ser discriminados por la pérdida de un hijo, por el momento en que se produzca esa pérdida. Así que bueno, nada más agradecerte, Emiliano. Emiliano ya todos lo conocen, así que yo no voy a decir nada de él, pero ustedes ya saben que Emiliano debería llamarse Emiliano Magno, ¿no? Porque es magnánimo como pocas personas que yo he conocido. Y bueno, Pablo, qué hablar. Yo creo que sigilosamente, porque no es ostentoso, porque no hace prensa de esto, está cambiando el país, está cambiando el futuro de los argentinos. Así que bueno, gracias a ambos. Muchas Ahí, gracias, Úrsula, por tus palabras. Pablo, ahí te compartí en quiero el más chat. todavía hoy. Ahí compartí en el chat el trabajo que publicamos en El Derecho, el comentario Ajá, del fallo de Neuquén, sí. y volver a destacar esto, ¿no? De que ninguno de nosotros, los que nos metemos en esto, elegimos esta realidad, que fuimos llamados, que no estamos a la altura de las circunstancias, sino es cuando le dejamos el lugar al autor de la vida para que él haga la obra. Yo sé que a muchos de nosotros esto nos queda enorme y también sé que hay que escuchar los llamados y poder atenderlos y caminar los caminos que Jesús pide. Así que más allá de las palabras de elogio, yo lo que digo es que es el Espíritu Santo el que guía y que cada uno de los que se sienta llamado está invitado a participar. Eh, tenemos... No, pero Daniela Velázquez ya había levantado la mano antes. Entiendo yo que no es nuevamente ella. No, 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 ya pregunté. Es que como no me Ya, veía. por eso, Sí. pero no se bajó esa mano, por eso. Perdón, perdón. No, está bien, por favor, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos, bendiciones. Gracias, Pablo, por haberme dado esta oportunidad. Úrsula, muchas gracias también. Siempre exageradas las palabras de Úrsula conmigo, tremendo. Y gracias porque estoy un poquito conmovido, pero un poquito tranquilo también. Así que así dejamos las cosas. Beso enorme a todos. Gracias por haber estado con nosotros hoy y bendiciones. Gracias, gracias, Chao. gracias. Buenas noches.
Bendiciones, bendiciones. Gracias, Pablo. Buenas noches, gracias. Bendiciones, felicidades a todos. Buenas Muchas noches, gracias. gracias. Clarísimo Gracias a todo. Muy claro. Bendiciones, muchas gracias.